Faro en la noche. Hola queridos amigos, muy buenas noches, bienvenido al Faro en la noche. Hoy tenemos el placer de conocer y de entrevistar a una persona que se enamoró del bello ritmo del acordeón, el obispo de Valledupar, el monseñor Óscar José Vélez Izaza. Bienvenidos a este programa y gracias por aceptarnos la invitación. Igualmente, muchas gracias a ustedes por haber venido a esta maravillosa tierra, a esta hermosa iglesia y bueno, darme la oportunidad también de comunicarme con tantas personas que a través de este medio nos están viendo. Obispo, cuéntenos un poco cómo comenzó su vocación sacerdotal, por qué nació, dónde nació. Bueno, yo nací en un pueblo del oriente de Caldas que se llama Pensilvania Caldas, un pueblo muy tradicional, muy religioso, en el que pues la religión y la iglesia eran parte habitual de la vida cotidiana de todos los habitantes y yo crecí en ese ambiente. Además, en mi familia yo ya tenía un hermano mayor que era en ese momento seminarista. Fue fácil irme enrutando como por las cosas de la iglesia y también de alguna manera con el ejemplo y el testimonio de mi hermano. Por eso, cuando llegó la hora de empezar a pensar en qué hacer en la vida, pues ser sacerdote fue algo que me pareció muy natural, muy normal y bueno, tuve el apoyo de mucha gente y fue así cuando al terminar mi primaria fui al Seminario Menor de Manizales. ¿A qué edad? Tenía 10 años y medio. Entonces, a esa edad, en ese tiempo existían los seminarios menores, ya hoy en día prácticamente no existen, en los que uno se iba a hacer el bachillerato interno y iba discerniendo su vocación. Entonces, en el Seminario Menor de Manizales, repito, fui también creciendo en la parte vocacional. Sin embargo, hubo un momento en que yo dejé el seminario cuando terminé el quinto de bachillerato, que es hoy en día es décimo, en ese tiempo llamaba quinto, y fui a Bogotá, terminar mi bachillerato en Bogotá, en el Colegio Mayor del Rosario, y luego ingresé al Seminario Mayor de Bogotá, al Seminario de San José. Luego entré a la comunidad claretiana y me ordené sacerdote ya en la comunidad de los misioneros claretianos. Además que ese fue como un poco mi ciclo inicial en este proceso vocacional y sacerdotal. ¿Y cuál ha sido la experiencia que usted no olvida de pronto dentro de este proceso cuando estuvo en Bogotá, en Medellín, en Cali? Bueno, después de que me ordeno sacerdote, mi primer destino fue una serie de barrios muy pobres de Medellín. Sí. En la comuna noroccidental de Medellín, barrios Miramar, Kennedy, Picachito, unos barrios a los que quiero mucho, donde estuve 9 años como sacerdote. Pues me tocó hacer de todo, hacer iglesia, escuela, puesto de salud, trabajar en todo sentido con la gente más sencilla, pero también gente de una profunda fe y de un profundo amor a la iglesia. Que para mí fue la experiencia que marcó mi sacerdocio, poder estar esos primeros años de mi sacerdocio en un barrio sencillo, pero de gente sumamente buena, en la cual podemos decir que se dio una impronta a mi sacerdocio de cercanía a la gente, a los pobres, y de poder también recibir de ellos a veces mucho más de lo que yo daba, porque lo que yo recibía precisamente era una fe sólida, una fe que permitía afrontar las dificultades, que no se echaba atrás ante nada. Y bueno, hay un dicho que dice que los pobres no se evangelizan, y es verdad. Entonces eso marcó mi vida, ¿no? Después, por designio de mis superiores, me tocó dedicarme a la parte educativa en Cali, un colegio que es el Colegio Claret, que me tocó construirlo también, y estuve allí un buen número de años de mi vida dedicado a la educación de la juventud. También fue una experiencia maravillosa, que fue muy diferente a la de Medellín, por supuesto, pero también fue muy grande. Poder trabajar con la niñez, con la juventud, formándolos en valores humanos cristianos y bueno, también recibir de la gente del Valle tanta riqueza, su alegría, su entusiasmo. Después de esto me fui a España a estudiar un tiempo y al regresar de España volví a Cali. ¿Qué estudió en España? Estudié vida religiosa y teología moral. Y al regresar me volvieron a enviar a Cali. Y en Cali estuve en otro colegio
muy diferente al anterior. El primer colegio era de hombres, este era solamente de mujeres, de puras mujeres. Fue un cambio también muy grande, pero también tuve una experiencia muy linda de trabajar con niñas, con jóvenes, con adolescentes. Y en ese momento fui nombrado superior de mi comunidad en la provincia de Colombia de los misioneros claretianos. Estuve casi 9 años como superior, tenía que movilizarme por todo el occidente colombiano, porque tenía que estar visitando todas las comunidades. La sede mía era Medellín, volví a Medellín, pero no ya a trabajar en una parroquia o en un barrio pobre, sino a coordinar desde allí la labor de los misioneros claretianos. Y estando en esas, pues vino la gran sorpresa de que el Santo Padre me nombraba obispo de Valledupar. O sea, eso fue hace 16 años ya. Exactamente, sí. ¿Y cómo le tomó esa sorpresa a un caldense de venirse para estos ritmos vallenatos? Bueno, hay que decir en primer lugar que yo no conocía Valledupar. Okay. Nunca había venido al Cesar, porque aunque recorría mucho el país como superior provincial, me tocaba ver el occidente colombiano, es decir, del río Magdalena hacia allá. Y esto queda del río Magdalena hacia acá, Valledupar. Entonces nunca me había tocado esto. Pues obviamente había oído de Valledupar, del Festival Vallenato, todos los ritmos de aquí del Cesar, pero nunca había venido aquí. Por eso cuando el nuncio del Papa me avisó que el Santo Padre había pensado en mí para obispo de Valledupar, pues fue una doble sorpresa. En primer lugar, va a ser obispo, que eso nadie se prepara para eso, ni lo está buscando, sino que es una gracia, es un don. Pero por otra parte, la otra sorpresa era que fuera para Valledupar, una tierra que no conocía, ni siquiera sabía cómo se venía aquí. Yo decía, bueno, yo estaba en ese momento en Bogotá cuando me llamó el nuncio, yo decía, bueno, ¿y cómo hago para llegarme a Valledupar? Pensaba yo. Pero bueno, fue una gracia, fue una bendición también, y bueno, hace 16 años, hoy precisamente cumplo 16 años de estar en estas tierras. ¿Y cómo le ha parecido Valledupar cuando llegó? ¿Cuál fue el primer reto que tuvo cuando llegó? A ver, lo primero es que uno tiene que vencer muchos prejuicios. ¿En qué sentido? De pronto en el interior hay prejuicios hacia la costa, que sí, que son fiesteros, que son alegres, que son buenas vidas, por así decirlo, y que son poco religiosos, ¿no? Que toman la religión muy folclórica. Es todo lo contrario, hay que decir, cuando uno llega se encuentra, por una parte sí, una cultura festiva, alegre, gente abierta, gente de un corazón muy amable, muy generoso, que realmente se lo gana uno bien rápido, ¿cierto? Pero que son gente también trabajadora, empeñosa y gente muy religiosa. Yo diría que casi a veces he encontrado mucho más fe que en otras regiones del país. Es un pueblo creyente, que ama la iglesia y bueno, con el cual me he sentido muy identificado durante todos estos años que el Señor me ha concedido. ¿Y qué fue lo que más le sorprendió a usted de la idiosincrasia de Valledupar? Bueno, yo diría eso, esa combinación de la alegría con la fe. O sea, es una, realmente, mira, tú vas a una misa aquí en Valledupar a cualquier hora, toda la gente canta, toda la gente está alegre. De pronto uno va a una misa en el interior hoy en día cuando salgo de aquí, y yo digo, pero qué gente tan dormida, tan apagada. Cuando voy a otras partes del interior del país, aquí toda la gente está alegre, cantando, participando. Es una fiesta, es un gozo realmente participar en la vida de la iglesia. Entonces es una cultura muy festiva y al mismo tiempo también muy entregada a Dios. Bueno, estos mensajes están muy buenos, pero en un minuto regresamos de esta pausa informativa. Ya regresamos. Formar buenos seres humanos de calidad, y estamos haciéndolo. Entonces la diócesis en este momento trabaja, por una parte, en la zona rural dispersa y de difícil acceso, y por otra parte, en los barrios más populares de Valledupar. Es una labor maravillosa. Ya regresamos con Faro en la Noche. Y bueno, nosotros seguimos acá en este Faro en la Noche, esta hermosa entrevista con el obispo de Valledupar. Bueno, monseñor, cuéntenos más sobre, yo quisiera saber usted cómo ve la educación en Valledupar. Usted que tiene cierta experiencia, ¿cree que estos tipos de nuevos cambios, porque claro,
Antes se veía la educación más de hombre y mujer, y sobre todo acá en Valledupar, y han surgido nuevos colegios donde se ha combinado mucho eso. ¿Usted qué cree que se debe hacer o qué impacto ha tenido que sí, se revuelvan los hombres y las mujeres? ¿Es bueno, es positivo, se puede mejorar ese tipo de cambios? ¿Cómo va la educación en Valledupar? Bueno, en primer lugar hay que decir que la Iglesia Católica está muy comprometida en la educación aquí en Valledupar y en el Cesar. Bueno, gracias a mi experiencia anterior, cuando yo llegué de obispo, al poco tiempo el gobernador de ese momento me llamó y me dijo: obispo, usted tiene mucha experiencia en educación, ¿por qué no me ayuda? Y le dije: bueno, ¿en qué clase de ayuda? Y me dijo: tenemos muchos territorios de difícil acceso que han sido muy afectados por la violencia, en los cuales la educación oficial no puede hacer presencia, porque los maestros eran amenazados, porque eran zonas muy difíciles para llegar, porque la diócesis no asume la educación en esos territorios. Pues para mí me pareció un desafío maravilloso poder empezar a atender en territorios alejados, en los que habían grupos armados de distintas fuerzas, empezar a asumir. De hecho, empecé a ir a todos esos territorios, me recorrí todo el Cesar, todas las montañas, encontrándome con todos los grupos armados ilegales, para hacerle la propuesta: bueno, vamos a poner una escuelita aquí, vamos a poner otra escuelita allá, y bueno, gracias a eso hice un contrato con la gobernación para atender eso. En ese momento empezamos casi con 16.000 niños, que de pronto se dice muy fácil 16.000, pero hay que contar que eran 20 aquí, 20 allí, 25 allí, porque era para tratar de llegar a toda la región montañosa, de difícil acceso, donde estaban las Fuerzas Armadas ilegales. Entonces empecé por ese lado un trabajo grande que todavía continúo hoy en día. O sea, continúo, obviamente que hay muchos lugares que ya no están las Fuerzas Armadas ilegales y se le han podido integrar ya a la educación estatal oficial, pero en muchas otras continúa haciendo presencia. Pero por otra parte, llegó un momento en que también se construyeron varios megacolegios aquí en Valledupar, en las zonas más pobres, en los barrios más populares. Y pues yo también me aposté a eso y entré en licitación, y hoy atiendo de los barrios populares más fuertes de Valledupar, con 2 megacolegios hermosos, realmente atendiendo la población más necesitada con una educación de calidad superior. Todos los que van a estos megacolegios, uno queda en el barrio La Nevada y otro queda en el barrio Chiriquí, dicen: esto parece un colegio privado de un nivel medio alto, ¿cierto? Y hemos logrado que los niños y jóvenes de estos colegios, que son hombres y mujeres, por supuesto, porque es educación mixta, puedan verdaderamente crecer en valores, en su propia dignidad, sobre todo, ¿no? Yo pienso que una educación de calidad es la que forma buenos seres humanos, independiente de que haya que darle muy buenos conocimientos, claro que sí, pero buenos conocimientos sin un buen ser humano sirven para bien poco. Entonces eso, formar buenos seres humanos de calidad, y estamos haciéndolo. Entonces la diócesis en este momento trabaja, por una parte, en la zona rural dispersa y de difícil acceso, y por otra parte, en los barrios más populares de Valledupar. Es una labor maravillosa que me llena a mí de una gran satisfacción, porque yo cuando pues salí de los colegios, un colegio privado importante, Cali, y vine de obispo, pues todo pensaba en menos que me iba a tocar sumergirme de lleno en la labor educativa, y precisamente en territorios bien difíciles, pero ha sido una gran satisfacción poder haber dedicado muy buena parte de estos 16 años a la educación de la niñez y juventud, pero sobre todo de la más necesitada. Claro, porque es muy importante ese tipo de iniciativas. Pero, monseñor, ¿cómo cree usted que la diócesis de acá ha impactado en el desarrollo social? Porque usted ya lleva 16 años y uno que, pues digamos que es de acá, yo que soy de la costa, que vengo acá de La Guajira, que uno normalmente compara La Guajira con el Cesar, lo compara mucho, siendo uno de allá y siendo tan iguales, uno puede decir: listo, Valledupar ha tenido un desarrollo social súper bonito, o sea, Valledupar es demasiado organizada y demasiado limpia, ¿no? Entonces uno viendo esto puede mirar y decir: listo, Valledupar con conciencia es
una ciudad demasiado organizada, pero ustedes dentro de ese desarrollo, y sobre todo usted que ya lleva 16 años, ¿cómo cree que la diócesis ha generado un impacto en ese desarrollo social de acá de Valledupar? Bueno, yo pienso que el impacto más grande lo ha hecho precisamente a partir de la educación, porque yo he contado lo que me tocó a mí, pero si yo echo hacia atrás encuentro que ya desde los primeros misioneros y obispos trabajaron muy seriamente en la parte educativa. Y la educación es lo que transforma. O sea, si se quiere transformar socialmente una comunidad, déle buena educación. Esa es la clave. No es darle una cosa o darle otra, sino darle buena educación. Y yo pienso que aquí en Valledupar hubo una gran preocupación de toda la sociedad y de toda la iglesia por brindar educación de calidad desde el principio. Hay muy buenos colegios aquí en Valledupar. La clase dirigente no solamente se dedicó a la ganadería o a la industria como en otras partes, sino que se dedicó a tener una buena formación. Y yo creo que eso le ha dado a la ciudad de Valledupar una altura, como tú misma lo reconoces, que uno compara, sin decir nombres, otras ciudades y otros lugares de la misma cosa del país, que realmente entre los cuales Valledupar sobresale. Sí, lo más visible obviamente es el vallenato, y todo el mundo lo ve, y es una expresión folclórica, popular, tradicional, alegre, todo lo que sea, y que de alguna manera unifica a todos, pobres y ricos, negros, blancos, indios, todo el mundo en torno al vallenato está unido. Pero hay que decir que esa es una expresión, pero realmente todo Valledupar es un pueblo culto, un pueblo que se ha formado, que se ha promovido y que se ha educado en valores realmente humanos que le dan una gran calidad a sus habitantes. Obispo, yo quisiera saber cuáles serían los retos de la educación a usted ya a nivel nacional, porque ahora ya hay una cierta incertidumbre, porque están saliendo personas egresadas de las universidades y de los colegios, sobre todo de las universidades y de las técnicas, que no cumplen con las capacidades para asumir ciertos cargos, ¿no? Solamente supuestamente son personas de buenas universidades las que acceden más rápido a cierta educación. ¿Qué está pasando o qué pasó con la educación primaria y secundaria? Porque pues primero es la base, ¿no? Entonces, ¿usted qué cree que ha pasado a nivel nacional con la educación en Colombia? A ver, yo creo que ha habido varios factores que hay que tener en cuenta. Uno, a veces se ha entrado en unas modas para bajar de alguna manera la calidad en beneficio de la cobertura. La cobertura es muy importante, que se llegue a todos los lugares y a todos los niños es muy importante, pero a veces por beneficiar la cobertura se ha bajado en la exigencia de calidad. Yo tuve experiencia siendo rector cuando, por ejemplo, se implementó en Colombia lo que llamábamos en ese momento la promoción automática. Utilizo esa palabra. La promoción automática era que nadie podía perder un año. Y bueno, como nadie podía perder un año, pues todo el mundo pasaba, aprendiera o no aprendiera, iba para adelante, ¿cierto? Porque lo que interesaba era que el muchachito no abandonara el aula escolar. Y para que no le abandonara el aula escolar, entonces démosle a todo el mundo el año ganado. Obviamente eso desestimulaba a los profesores porque sabían que por más que ellos se mataran enseñando bien, pues los muchachitos no iban a estudiar porque sabían que tenían el año ganado. Entonces fueron varios años, por ejemplo, que me tocó a mí como rector, aunque era el colegio privado, que a pesar de todo exigíamos, pero yo, claro, hablaba con los profesores de los colegios públicos y todo eso, y estaban verdaderamente en una sin salida, porque si le daban el año perdido a un muchacho, pues era el profesor el que no servía, si perdía unas materias igualmente. Entonces yo diría, hubo unas modas en ese sentido que fueron fatales y que dejan huella, porque toda una generación que ha pasado 3, 4, 5 años así, promuévase automáticamente y todavía quedan rastros de aquello todavía en ese momento. Pero también pienso que ha habido otro momento que fue caer simplemente en una educación que privilegia el conocimiento y la cuestión técnica, y muchas dimensiones humanísticas se perdieron. Y al hablar de humanísticas, tengo que decir que es una gama muy amplia. Empezamos por la religión, obviamente la religión que antes tenía un lugar significativo en el pensum escolar ha quedado
relegada casi como la Cenicienta. Pero voy más allá. Por ejemplo, la historia de Colombia se sacó del penso. O sea, se han sacado muchas dimensiones humanísticas para privilegiar que la matemática, que los sistemas, cosas que son importantes, pero que no pueden reemplazar una buena formación humanística, moral, ética, religiosa, que la persona tenga unos buenos conocimientos que le permitan enfrentar la vida. Y después, ¿qué nos pasa? Entonces aparecen todos estos problemas de corrupción, todos estos problemas que tenemos que lamentar muy grandemente, no simplemente de falta de competencia. Mucha gente sale muy competente, pero a veces utiliza las competencias es precisamente para la corrupción. ¿Por qué? Porque no se han puesto unas buenas bases éticas, morales, religiosas y humanísticas, que son las que forman toda la personalidad. Pero también añadiría, digamos, un tercer aspecto, para no ser injusto exclusivamente con la institución educativa, y es que de alguna manera antes se trabajaba mucho hogar y escuela. Eso ha desaparecido en gran parte, por la evolución misma de la sociedad, ¿no? Muchas veces el hogar, los papás tienen que trabajar ambos, full time, ¿cierto? Como se dice, tienen poco tiempo de estar colaborándole al niño, ¿cierto? O de estar en conexión con la escuela, ¿cierto? Y muchas veces el profesor se siente totalmente abandonado. Y todos sabemos algo que ha dado tanto que ahora en Colombia, el tema del libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Que hace que en nombre de eso todo sea permitido. Todo, porque es libre desarrollo de la personalidad. Entonces ni el papá ni el maestro pueden exigir muchas veces, porque si no les caen de inmediatamente, y sabemos todo lo que ha sucedido por eso mismo en el campo de las drogas, ¿cierto? De una falsa educación sexual en nombre del libre desarrollo de la personalidad. Sí, ese tema es bastante complejo y creo yo que, bueno, aunque muy a pesar de que no tengo mucha edad, ¿no? Veo y digamos que me acoge el reto de que en mi generación, estoy hablando millennials, centennials, tiene un vacío grande. No sé si, o sea, muchas veces he pensado que es sobre la educación. ¿Por qué? Uno llega, la gente joven llega a los 20 años queriendo o pensando de que puede hacer muchas cosas, ¿no? Yo ya tengo las capacidades para ser, lo que sé, director de o administrador de grandes cargos sin pasar por un proceso que a ustedes sí se les formó mucho eso. Llegan con la presión a los 20 años de ya querer hacer algo, pero llegan al campo laboral y mire cómo les afecta el desarrollo social con las competencias de las otras personas, ¿no? El desarrollo de cómo controlar el ego, sí, sobre todo situaciones como el ego, porque listo, tienen buenas competencias. Una persona de 15 años, de 16 años, hoy puede hacer muchas cosas que quizás en otra época no se podían hacer. ¿Verdad? Pero ¿y dónde está la ética? ¿En dónde está todos estos beneficios? O sea, no sé qué tanto haya impactado eso en la educación. Sí, de alguna manera es algo de lo que hablábamos ahora cuando nos referíamos a lo que fue, por ejemplo, la promoción automática. Cuando uno ha tenido que luchar las cosas en la vida, trabajarlas, esforzarse por ellas, no solamente adquiere competencias, sino que adquiere de alguna manera un talante de personalidad para saber que la vida es una lucha y que hay que esforzarse, que todo no se me puede dar, que no es porque yo lo quiera que ya se me dio, sino que lo tengo que conquistar, ¿cierto? Y yo creo que eso se realiza forjando personas desde abajo, desde hogar, desde escuela, inculcando obviamente unos valores humanistas. Por eso decía yo ahora, una educación de calidad no es la que simplemente saca personas que sacan 10 en todo o que tienen muchas competencias en una u otra técnica, sino un buen ser humano. Y ese tiene que ser el mejor producto que tenemos que buscar nosotros. Bueno, estos mensajes son muy importantes, pero ustedes sigan pegados con nosotros, ya en unos minutos regresamos. El valor de la gratitud es fundamental en todos los campos, pero fundamentalmente en el campo religioso. Un cristiano es alguien que
vive su gratitud para con Dios por todo lo que ha recibido. Eso es un cristiano. No el que sabe que Dios existe, sino el que es agradecido con Dios, el que es capaz de vivir la vida como un don, como un regalo, y como un regalo maravilloso que hay que agradecer. Ya regresamos con Faro en la noche. Bueno, y nosotros regresamos acá con el obispo de Valledupar. Monseñor, ¿usted cuál cree que es la proyección con todo esto de Valledupar? No, vuélveme la disco. Retómalo desde ahí. Retómalo. 3, 2. Bueno, y nosotros regresamos con el obispo de Valledupar a esta gran entrevista. Bueno, Monseñor, cuéntenos un poco cuál cree que es la proyección de Valledupar en cuestión social. Bueno, hay que decir que nosotros como diócesis estamos celebrando 50 años este año. En el 2019 es por eso el año jubilar de la diócesis y un año en el que nos hemos repensado, así como todas las instituciones civiles, humanas, tienen un momento en que tienen que hacer un alto en el camino para decir, bueno, ¿de dónde vengo y para dónde voy? ¿Qué he hecho y qué voy a hacer? ¿No? Entonces hemos estado, presidente, repensando lo que hemos hecho y en primer lugar, pues agradeciendo mucho, porque tenemos que agradecer mucho al pasado, a los obispos, sacerdotes, laicos, que durante 50 años han sembrado. Y a nosotros nos ha correspondido cosechar mucho de lo que han sembrado. Por eso el valor de la gratitud es fundamental en todos los campos, pero fundamentalmente en el campo religioso. Un cristiano es alguien que vive su gratitud para con Dios por todo lo que ha recibido. Eso es un cristiano. No el que sabe que Dios existe, sino el que es agradecido con Dios, el que es capaz de vivir la vida como un don, como un regalo, y como un regalo maravilloso que hay que agradecer. Entonces lo que primero que hemos visto es eso, la gratitud. Una segunda dimensión es lo que yo llamo un sentido penitencial, mirar el pasado para aprender de los errores. No es un simple falso arrepentimiento o culpabilidad, sino poder mirar y decir, bueno, aquí tal vez no acertamos, nos equivocamos en este campo, no priorizamos tal otra cosa, ¿cierto? ¿En qué campos? Y hemos hecho toda una revisión del pasado, 50 años, ¿cierto?, de nuestra diócesis, en las cuales vemos que realmente en muchos momentos no hemos respondido suficientemente a la comunidad. Pienso, para poner un caso doloroso, Valledupar y el Cesar vivió una época violenta muy fuerte, primero de la guerrilla. La guerrilla estuvo apoderada de gran parte del territorio y fue muy fuerte. La gente decía aquí que estaban secuestrados dentro de la ciudad porque no podían salir por ninguna vía, porque inmediatamente los tomaban. Entonces hubo una presencia muy fuerte ahí. Y luego vino el grupo de las autodefensas, en un segundo momento igualmente fatal. Hubo masacres, mucho desplazamiento de los campesinos y de todo. Y de pronto en ese momento la iglesia no alcanzó a responder suficientemente para acompañar más a las víctimas. Abandonamos mucho el campo, nos refugiamos también como en la ciudad para protegernos, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, olvidándonos de toda la gente que estaba en campo. Pongo un solo ejemplo, ¿no? Como decir, bueno, sí, hay que hacer un mea culpa de que realmente quizá teníamos que haber estado más con la gente a pesar de todos los riesgos, ¿cierto? Y acompañando mucho más también a las víctimas. También pienso en ese mismo sentido penitencial que nuestro acompañamiento a las comunidades marginales urbanas no fue el apropiado. Porque Valledupar, hablo de la ciudad de Valledupar, pero también podría hablar de Codazzi, de Bosconia, ¿sí? También fueron creciendo cinturones de miseria y de pobreza en torno a las ciudades y nosotros nos concentramos mucho en los centros de la ciudad. Cuando yo llegué a Valledupar, más o menos había 12 parroquias aquí en la ciudad y casi todas estaban en la zona central. Los barrios periféricos muy poco atendidos, no digo que nada, pero sí por lo menos poco atendidos. Entonces,
son muchas fallas en ese sentido que nos invitan a reflexionar y a pensar, ¿y qué tenemos que hacer en el presente? Y por eso mismo, como ya decía, hemos visto como varios ejes que son fundamentales en nuestro trabajo. Un eje ha sido la presencia en las periferias. Es algo muy propio del Papa. El Papa Francisco muy frecuentemente nos habla hacerse presente en las periferias geográficas, sociales, humanas, donde hay dolor, donde hay marginalidad, donde hay pobreza, donde hay todo eso. Entonces, ha sido una opción fundamental de nosotros. Hoy puedo decir yo que no hay barrio aquí en la ciudad de Valledupar, de los barrios populares, de invasiones, donde no nos hagamos presentes de inmediato. Entonces estamos haciendo una presencia para acompañar a las comunidades en sus problemas, en sus dificultades, en sus luchas, en buscar sus mejoras en todo sentido, humanas, sociales, en fin. Entonces yo diría, ha sido como una opción en la cual estamos trabajando y queremos profundizar mucho más. Otro campo, pues el que mencionamos anteriormente, el campo educativo. Realmente, si queremos incidir en la transformación de una sociedad, tenemos que educar y educar bien. Además de todas esas labores en las periferias de la zona geográfica dispersa y donde estaban los grupos armados, y también en estos dos sectores más fuertes de Valledupar, tenemos una presencia educativa en todas las instituciones. Queremos decir a todos los colegios, sean o no sean de nosotros, no, los colegios públicos, los colegios privados, a tratar de ayudar y colaborar precisamente en una educación de calidad tal como la entendemos. Por otra parte, ha sido una acogida muy buena. Esta mañana estaba yo precisamente en uno de los colegios más pobres de Valledupar, de gente más pobre, y poder estar allí, ¿cierto?, acompañando, ayudando a los docentes y promoviendo una pastoral educativa también muy intensa, muy trabajadora. Entonces es un segundo campo que estamos fortaleciendo. Otro campo que estamos fortaleciendo mucho es la pastoral social. En la pastoral social y caritativa de la Iglesia buscamos diferentes formas de presencia, digamos también para ayudar a las víctimas del conflicto, ayudar a las personas más pobres, en fin, tenemos una cantidad de programas, desde comedor gratuito para los indigentes más necesitados, desde visita a los habitantes de la noche para llevarles por la noche un plato de comida a la gente que vive en las calles. Son dos ejemplos en ese sentido, pero al lado de eso estamos pudiendo también, por ejemplo, un programa educativo deportivo para todos los niños de barrios populares. Entonces, consiguiendo dirigentes deportivos que en fines de semana estén ayudando a los niños, que se sientan ocupados, ¿cierto? Entonces estamos en un gran trabajo en ese sentido. Y todo esto, obviamente, que no se puede olvidar lo que es la labor estricta de la Iglesia, que es la evangelización. Y nosotros evangelizar no es simplemente predicar en una misa, sino formar verdaderas comunidades cristianas. Nosotros nos concebimos como una iglesia que es comunidad de comunidades. Entonces, cada parroquia tiene 20, 30, 40 comunidades de diferentes niveles y actividades para ir creciendo cada día más en la fe, porque ese es el mayor servicio que le prestamos a la humanidad, entregarle el Evangelio del Señor. Monseñor, ¿usted qué expectativas tiene con la inauguración que se ha dado de la Catedral de Eshomo? Bueno, hay que decir de la catedral algo muy breve. ¿Por qué hicimos una nueva catedral? Alguien podría decir que no era algo necesario. Lo que pasa es que la antigua catedral de Valledupar fue hecha cuando Valledupar tenía 25.000 habitantes. Obviamente, pues una catedral pequeñita, pues para 25.000 habitantes, una catedral de 250, 300 personas. Bueno, estamos hablando de hace más de 50 años. Entonces, no había otra necesidad. Hoy Valledupar tiene 500 000 de habitantes. Necesitamos dónde congregarnos como comunidad católica. No teníamos que buscar coliseos que nos prestaran, ¿cierto?, distintos lugares para congregarnos porque no teníamos dónde. Entonces, ya tener una catedral es un lugar
de reunión, de congregación, donde nuestra identidad católica se va a ir fortaleciendo mucho. Porque la palabra catedral viene de la palabra cátedra, es decir, es donde el obispo da cátedra, donde el obispo enseña, donde se congregan los fieles a escuchar la palabra del obispo, del pastor, y no solamente del sacerdote que en su barrio enseña, sino ya del obispo que habla con palabra autorizada. Entonces, la catedral va a fomentar un sentido muy fuerte de pertenencia en nuestra comunidad católica y de fortalecimiento en todas las que son los ideales del catolicismo. Por otra parte, ya en otro nivel, podríamos decir, no religioso, sino meramente humano, hay que decir que la catedral va a ser un símbolo para Valledupar. Así como hoy tiene el Festival Vallenato, símbolo de Valledupar, podemos decir la catedral es la catedral más moderna de Colombia, una catedral muy amplia, hermosa, una arquitectura preciosa, no lujosa, pero sí hermosa, como para Dios y para el pueblo de Dios. De manera que va a ser todo un símbolo también cultural y turístico, por así decirlo, para el mismo Valledupar. Que ha sido un honor para nosotros y para la gente de la costa tener que Valledupar tenga esta catedral tan grande y tan bella. Muchísimas gracias, Monseñor, por esta hermosa entrevista. Fue un placer para mí, fue un placer para todo el canal y todas las personas que nos están viendo tener el gusto de estar con nosotros. Espero que nos den la bendición antes de finalizar. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por haberme dado también esta oportunidad de llegar a tantas personas en el país que no tienen la fortuna de estar en Valledupar, pero que sí, a través de este medio pueden enterarse un poquitico de lo que es esta realidad y esta iglesia. Y yo imploro sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Les reitero y ustedes sigan con la mejor programación del canal Cristovisión. Faro en la noche.